Luego vimos cómo Rajoy agarró esa frase de Zapatero y la repitió en todos los mítines e hizo con ella un juego que también repitió en todos los mítines. Nosotros tuvimos ocasión de verlo día tras día porque recibíamos la señal de los mítines de los dos partidos y ciertamente todos los días ocurría lo mismo allá donde fuera Mariano Rajoy. Hacía este juego que van ustedes a ver. El aquí citado es el que dijo que eran unos bellacos quienes afirmaran que él había hecho recortes sociales. Pregunta: ¿quién congeló las pensiones de nuestros mayores? ¿Quién bajó el sueldo de los funcionarios? ¿Quién eliminó el cheque bebé? Los bellacos han sido los grandes protagonistas de lo que va de campaña electoral. Los bellacos. Por cierto, ¿quién congeló las pensiones de los mayores? ¿Quién fue? ¿Quién bajó los sueldos de los funcionarios? ¿Quién congeló las pensiones de nuestros mayores? ¿Quién fue el que bajó los sueldos a los funcionarios públicos? ¿Quién retiró las ayudas por hijos a las personas con menor renta? Amigas, amigos, ¿quién subió el IVA? ¿Quién eliminó y así un mitin tras otro sin faltar ni uno solo. ¿Qué tenemos que entender de esto en términos de comunicación política, Daniel? Que está haciendo lo correcto desde el punto de vista de la comunicación política. Una campaña se trata de identificar bien los mensajes y repetir. Por eso para los periodistas y seguramente para el público es muy pesado porque siempre es el mismo mensaje, pero esto no es algo que haga únicamente Rajoy o que se haga en España. Un caso que toda la gente que nos estará viendo recordará: Barack Obama durante año y medio estuvo hablando del cambio, el cambio, yes we come, y al final ese mensaje caló, pero es así. Preguntas de la mesa, empezamos por Luis. Sí, yo en un momento ha dicho que las campañas han cambiado mucho en 15 años, pero no ha desarrollado la idea. Me gustaría saber en qué han cambiado las campañas desde hace 15 años aquí. Por ejemplo, hace 15 años fue la campaña donde Aznar ganó precisamente las primeras elecciones generales del PP, ¿no? Bueno, yo creo que algunas veces se sigue haciendo la campaña igual que hace 15 años y que lo que quiero decir es que nuestros hábitos, la forma en la que consumimos la información, la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno ha cambiado. Hace 15 años no había herramientas, las mismas herramientas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy, pues no sé, los carteles, las vallas, que todavía se siguen utilizando, pero no sé si realmente si siguen siendo los canales más adecuados, o por ejemplo la pegada de carteles, que es algo muy tradicional y que se sigue haciendo. Por tanto, yo creo que sí se siguen haciendo muchas campañas, sobre todo en el ámbito local, como hace 15 años, pero por eso creo que se tienen que modernizar, y a lo mejor no hay que hacer no hay que empapelar las ciudades, por ejemplo, como se hace hasta ahora. Por ejemplo, yo muchas veces, permitidme un momento, me he preguntado: ¿estos carteles que cuelgan de las farolas realmente convencen a alguien para que cambie su voto? No lo creo. Yo simplemente... porque se deben gastar un dinero en poner estos carteles. El porcentaje más elevado de los presupuestos de los partidos en campaña es el mailing, el envío de cartas que se hacen a... ¿Eso es más efectivo o no? ¿El mailing, por ejemplo? Bueno, lo puedo entender que pues a algunas personas les guste recibir la papeleta y tal, pero bueno, pues seguramente todos los que estamos aquí recibimos un montón de cartas de diferentes partidos, ¿no? Pues entiendo que quizá eso tiene algo más de utilidad que los carteles, que entiendo que los carteles sirven para dar mayor visibilidad durante las 2 últimas semanas. Antonio. Pero de todos modos, vuelvo otra vez sobre el asunto, de todos modos, a mí me gustaría saber si son eficientes las nuevas tecnologías, o si es eficiente el uso de las nuevas tecnologías en las campañas electorales, habida cuenta de que, y en todo caso se lo pregunto, de que muchos españoles todavía no tienen acceso a esos medios. En ese sentido, le digo, si no sigue indicado utilizar en el siglo XXI técnicas aún del siglo XX, en el sentido de que hay muchos españoles que todavía no tienen el ordenador. Está claro, yo siempre digo, y de hecho en este programa hemos tenido la ocasión de hablar sobre esos temas. Yo creo que no se trata de eliminar las técnicas de siempre, de toda la vida. Yo siempre digo que la esencia de las campañas siempre es la misma, personas que tratan de convencer a personas, y el contacto personal siempre va a ser lo más eficaz. Y con respecto al uso de Internet, pues seguramente no
todos los españoles tienen acceso a Internet o consumen habitualmente, pero sí es importante que Internet te permite llegar a gente que tiene capacidad de prescripción, a líderes de opinión, a periodistas. Y al final la televisión, la prensa, la radio son los medios que mueven. Lo hemos visto ahora con el fenómeno 15M, que bueno, pues se convoca a través de Twitter y tal, pero es el hecho de que las televisiones estén ahí lo que multiplica y amplifica este fenómeno. Precisamente sobre este fenómeno del 15M que irrumpe en la última semana y que sorprende a los partidos con el pie cambiado. Entonces, yo no sé si sus colegas, es decir, si los expertos en comunicación, supieron reaccionar, supieron ver la importancia o no importancia que tenía este movimiento y si supieron adaptar los mensajes, es decir, si supieron adaptar la comunicación. En este sentido, ¿quién estuvo más acertado? ¿Estuvo más acertado tal vez el PSOE o el PP, ignorándolos? O aquí vimos efectivamente una diferencia. El PSOE sí entró a responder, mientras que el PP tendió más bien a no responder, a ignorar este movimiento. Y sin embargo, Izquierda Unida fue la que quiso, digamos, asumir mayor protagonismo. Es decir, de las distintas reacciones, a su juicio, ¿cuál es la más, cuál fue la más adecuada? Yo creo que fue un fenómeno más mediático que otra cosa, porque al final yo creo que la influencia que tuvo fue muy pequeña y yo sí creo que cogió por sorpresa a todos los partidos y mi experiencia es que las estrategias que unos partidos y otros tenían se detuvieron absolutamente. De hecho, la campaña prácticamente terminó. Como que se paralizó. Se paralizó. De hecho, esa última semana. De hecho, en las últimas elecciones europeas yo recuerdo que, bueno, pues por ejemplo, el Partido Popular durante los 15 días de campaña sacaron un vídeo, un spot todos los días durante los 15 días de campaña. En estas elecciones hemos visto menor número de vídeos y yo seguramente que es porque durante la última semana se congelaron. Y con respecto a las estrategias de cada uno, pues Izquierda Unida yo creo que intentó pescar en todo ese fenómeno. El Partido Socialista, pues algunos líderes intentaron hacer muchos guiños y el Partido Popular lo ignoró. Sí hubo algunos líderes que fueron muy críticos contra ese movimiento y bueno, si vemos los resultados, pues parece que la estrategia le fue mejor al Partido Popular. Gonzalo. ¿Por qué los políticos conceden tan poca importancia a su credibilidad? ¿Piensan que la población es tonta? Porque con el coge uno en 2008, Zapatero, que estemos en crisis es discutible. Elena Salgado, que por cierto, usted le ha comprado a Elena Salgado la palabra, hay brotes verdes en la economía, o esto del 2011, no hemos hecho recortes sociales. ¿No tienen una mínima conciencia de cómo se pueden desprestigiar o piensan que su palabra, por ser suya, se la va a creer todo el mundo? Yo creo que deben tener asesores de comunicación, que alguien les debe decir que el rey está desnudo, pero veo que el PSOE, Zapatero, no ha hecho ni caso. Comenzó mintiendo y sigue mintiendo. Y así le ha ido. Pues los ciudadanos le han castigado por ello, o sea que yo estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas más importantes que un político debe tener es su credibilidad y hoy día es muy fácil, cuando uno anuncia una cosa, no lo cumple, se te puede volver en tu contra y hay infinidad de ejemplos en muchos países de cómo una campaña ha estado basada en repetir las promesas incumplidas de un político, o sea que estoy de acuerdo en lo que plantea. Esto machacó a Bush en su día cuando había prometido que no iba a subir impuestos, cuando dijo aquello de leed mis labios, exacto, no habrá nuevos impuestos, y luego lo subió. Exacto, fue la campaña del 92 de Clinton contra... Aquello no le ayudó demasiado. Bueno, queremos ver, y que nos comente Daniel Ureña, lo que ha ocurrido hoy. Ese anuncio inesperado de Carme Chacón de que no se va a presentar en unas elecciones que ella nunca había anunciado que se iba a presentar. Vamos a ver lo que ha dicho Carme Chacón. Vamos a empezar por ver las imágenes de cómo ha llegado a esa rueda de prensa. Estas son las imágenes del momento en el que se iba a iniciar esa comparecencia de Carme Chacón, con un rostro muy, muy serio. Parecía incluso compungida. No sé si es el caso o no, pero al menos daba esa sensación en la sede del Partido Socialista. Y luego lo ha dicho de esta manera nada más empezar. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Luego la rueda de prensa ha durado más, ha leído un documento que tenía escrito, un folio y medio, poco más.
Ha dicho algunas cosas interesantes que luego vamos a escuchar y analizar con nuestra mesa de debate, pero desde el punto de vista de la comunicación política, digamos, de las formas, ¿qué tiene que decir Nadir Ureña? Bueno, yo he estado muy atento viendo a través de la televisión esa rueda de prensa y me ha llamado la atención que estaba muy nerviosa, al principio con la voz que le temblaba, se le notaba que estaba tensa y bueno, desde el punto de vista del mensaje ha sido muy directo y bueno, ha llamado la atención que lo que ha hecho ha sido esbozar como el programa político que no va a presentar en esas elecciones, por tanto no sé si es un guiño para más adelante. ¿Eso de que alguien convoque una rueda de prensa para decir que no va a hacer algo que nunca anunció que iba a hacer? Pues no deja de resultar curioso, efectivamente. Dicen que una retirada a tiempo es una victoria. No lo sé si será así. Bueno, lo vamos a ver. Estamos viendo de nuevo las imágenes del inicio de esa rueda de prensa de Carme Chacón. Comunicación política, un asunto muy interesante en estos tiempos, muy especialmente después de una campaña electoral y hemos querido analizarlo con la ayuda de Dani Ureña. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hablar precisamente